Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del Simposio Internacional de Estudios de Arquitectura y Ciudad. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Jorge Eliezer Ocampo. Jorge Eliezer es ingeniero industrial, especialista en alta dirección del Estado, especialista en derechos humanos, en gestión pública, en derecho administrativo y constitucional, en administración de instituciones financieras, magíster en Administración Pública, doctor en Derecho y Sociedad. Ha publicado 4 libros que son Esquema de Organización Administrativa para la Región Metropolitana de Ibagué, Evaluación Social de Proyectos, El Ordenamiento Territorial Colombiano o la Tela de Penélope y Democracia y Participación en Colombia. A nivel laboral, ha sido gerente de diversas entidades como Cercarros, el Departamento Administrativo de Valorización Municipal, la Corporación Financiera Popular, director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, de Administración de Recursos de la Secretaría de Planeación Municipal, del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, del Departamento de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio, concejal de Ibagué y también es profesor en diversas universidades, incluyendo la Universidad del Tolima. Jorge Eliezer, muy buenos días, bienvenido a este Simposio Internacional en Estudios de Arquitectura y Ciudad. Muchísimas gracias por la aceptación de su invitación y el espacio es totalmente suyo. Muchas gracias, Ernesto. Es para mí un privilegio poder participar en este simposio sobre el tema de estudios de arquitectura y ciudad. Agradezco profundamente la invitación que los organizadores me formularon para concurrir al mismo. Saludo con mucho afecto a algunas personas que conozco, son amigos míos y están conectados, y particularmente pues saludo a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento y que se estarán preguntando por qué un ingeniero industrial que se ha especializado en asuntos de gobierno aparece en un simposio de estudios de arquitectura y ciudad. Pues yo pienso que la vida y el Señor Dios de los cielos me han dado la oportunidad de trasegar por muchos caminos a través de los cuales he tenido la opción del contacto con la gente. Hice política de la buena en alguna época. Estudié áreas metropolitanas en el Brasil. He escrito 2 libros sobre ordenamiento del territorio y 2 más sobre participación ciudadana, lo cual pues de alguna manera me da cierto soporte, al menos teórico, para poder conversar con ustedes sobre un tema que no es puntual. Ni es la arquitectura, ni es la ciudad. Yo quiero hacer con ustedes algunas reflexiones que seguramente a primera vista van a parecer un poco duras, o estoy reflexionando sobre un país que se considera inviable, pero yo vivo en él y lo quiero y aquí nací, pero no soy culpable de los manejos que se le han dado al Estado colombiano. Entonces hoy tenemos una realidad sombría, una realidad sumamente sombría que yo no puedo ocultar ni puedo dejar de mencionar, porque entonces estaría traicionando mis principios científicos y de investigador, como son los de construir un contexto. Ustedes que todos son investigadores, científicos, saben que nosotros tenemos la manía de construir contextos, porque nada pasa en el aire, nada sucede fuera de una realidad, así sea física o virtual, y por eso la participación ciudadana y la democracia, que son el tema de mi conferencia, pues deben ser contextualizados.
y esa contextualización me veo obligado a hacerla, primero por mi formación como doctor en Derecho y Sociedad, dentro de una fórmula. Se apagó el micrófono, Jorge Eliezer. Y no sé si la cámara puede encenderla, habrá fallas en la conexión. Jorge, se fue el sonido. Ah, caramba. Bueno, esperemos a ver qué sucedió. Hay algunos problemas de audio porque los humanos nos inventamos la tecnología para que ella nos traicionara. De todas maneras, decía que mi contexto jurídico y legal cabe dentro de esta propuesta de la democracia y la participación ciudadana. Y decía además que la exposición puede parecer fantasmagórica o negativa, oscura, preocupante, pero ese es el contexto real que la gente no se atreve a mencionar en ningún escenario. Pero yo sí lo hago en el escenario académico porque es el único sitio donde no han logrado todavía amordazarnos. Y ese contexto, con el correr de la exposición, ustedes se darán cuenta que cabe como el marco dentro del cual debería darse la participación ciudadana en Colombia y América Latina. Y ese contexto, repito, pues lo he dividido en 5 grandes partes o apartes o estanques, como lo quieran llamar, que son el espacio geográfico y territorial, porque indudablemente las ciudades se construyen sobre los territorios. A pesar de que algunos gobernantes hablaron de casas en el aire, hablaron de casas sin cuota inicial, hablaron de poner a vivir a la gente de acuerdo a lo que ella no se merecía. A pesar de todas esas cosas, la vivienda, la infraestructura, el mobiliario urbano, todo se da dentro de un contexto geográfico y del territorio. Por eso es la primera parte de mi exposición. El segundo es un contexto político que nosotros no podemos eludir por más cobardes que seamos, porque vivimos en un país político, además tercermundista y además emergente y además con monarquías constitucionales. Y dentro de ese país, con todas esas características, la política no se puede desligar. Es la esencia del funcionamiento del Estado y del gobierno. Y obviamente debería ser una política pura y sana, dependiendo de los criterios de quienes gobiernan. También tengo un espacio contextual que llamo gobierno e instituciones. Porque el Estado, muy bien lo saben ustedes, dentro de la conformación del Estado aparece un elemento fundamental que es el territorio. Nosotros tenemos territorio. Pues también aparece otro elemento dentro del Estado que es el gobierno, que yo lo llamo el brazo armado del Estado, porque es la parte operativa del Estado. Y dentro de ese gobierno hablo de la institucionalidad, buena, regular o mala, pero hay una institucionalidad en América Latina, en todos los países, que son los que permiten que se pueda hacer buen o mal gobierno. Y esa institucionalidad obviamente está dada por las divisiones de poderes, por los organismos que ejecutan las diversas labores del gobierno, y por consiguiente gobierno e instituciones también es un elemento de mi marco
llamémoslo teórico, conceptual y contextual. La economía y las finanzas, naturalmente, quienes están inmersos en los procesos de urbanización, de construcción de ciudades, de manejo de macrocefalias urbanas, los que están inmersos como la India en problemas de consecución de tierra para vivienda. Hace 30 años la India tenía 200 millones de habitantes y hoy tiene más de 1000. Eso significa que hubo que destruir mucha selva, mucho bosque y mucha frontera agrícola para poder buscar espacios para la vivienda de esos 800 millones de personas, y así está pasando en todo el mundo. Unas veces por la necesidad biológica, por la necesidad del crecimiento de las ciudades, por la teoría malthusiana que hace que necesitemos cada vez más espacios. Y esos espacios se los estamos robando al bosque, a la selva, al medio ambiente, al mar. Pero es inexorable, más de 7.000 millones de habitantes en el mundo y no sé cuántos más que hacia el futuro van a necesitar dónde vivir. O sea que estoy afrontando el tema económico y financiero porque es fundamental dentro de este contexto de construcción de ciudades. Y como van a ver más adelante, yo voy a querer arrancar de la construcción de ciudades desde lo que yo llamo el municipio campesino, mi campo, mi pueblo. Porque no puedo hablar ya de las macrocefalias urbanas. No puedo hablar de las grandes metrópolis del mundo, como las 5 o 6 que tenemos en el Brasil, o como Ciudad de México, como el mismo Madrid, Barcelona, el Gran Buenos Aires. Vamos a tener que devolvernos, señores, y empezar a pensar en la construcción de ciudad desde otra óptica. Y finalmente, pues tengo un contexto de carácter social y ambiental, que es obviamente el que me va a ubicar en la última parte de mi conferencia, en lo que tiene que ver con la sociedad civil, con el ciudadano de a pie, con el montañero, con el patilimpio, con el descamisado, con el rico, con el prepotente, con la plutocracia, con la sanganocracia. Me voy a ver enfrentado a todo eso, a ver cómo es que estamos haciendo para que el mundo sea realmente feliz. No pueden seguir siendo felices los banqueros, ni los constructores, ni los ingenieros, ni los arquitectos, por más buenos que sean. Tenemos que empezar a pensar en la construcción de una ciudad que yo llamo con rostro humano y amigable con la naturaleza. Si ustedes piensan que estoy desenfocado, por favor, me tiran la cuerdita y entonces yo le doy otro giro a la cosa, pero en principio yo la orienté así. El decano me dijo que podía reflexionar libremente sobre lo que pienso. Lo agradezco mucho. Hablar sin mordaza es muy bueno. Tenemos muchos periodistas nuestros que, por decir la verdad, están en el exilio. Y hay mucha gente que se ha atrevido a decir la verdad y simplemente se destierra, porque también, como vamos a ver más adelante, somos una sociedad latinoamericana que nos fabricaron sobre el miedo. Lo que yo llamo los hijos de la guerra, y yo soy un hijo de la guerra. Entre 1950 y 2020 somos los hijos de la guerra. Y hemos asistido a todas las guerras habidas y por haber. No solo la nuestra en Colombia, sino guerras fratricidas que se han dado en otras latitudes. Hemos asistido al predominio de la bota militar en todo el cono sur. De suerte que eso nos tiene que poner a reflexionar qué fue lo que quedó en esos 70 años para los hijos de la guerra. Entonces, construido el contexto, discúlpenme que me haya explayado un poco en esto, era importante para poder empezar a conversar sobre cada uno de esos elementos, y voy a iniciar con el geográfico y territorial. Y estoy recordando a Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países?
Y Acemoglu y Robinson dicen que los países fracasan porque se dedican al ejercicio de las industrias extractivas. Se dedican a saquear el mundo, a saquear las riquezas naturales. Y nosotros no somos ajenos a ese problema. Tenemos una legalidad que yo pienso que es vacua. Desde la Constitución Nacional, en su artículo 286 y subsiguientes, cuando hablan de un ordenamiento del territorio en términos de división político-administrativa, y el 286 y subsiguientes hablan de que son entidades territoriales en Colombia, los municipios, los departamentos, los distritos y los territorios indígenas. Ahí se escuchan risas al fondo cuando se dice que, las organizaciones territoriales indígenas son entidades territoriales, lo cual no es cierto. Seguidamente, los artículos constitucionales hablan de que también se podrán crear regiones y provincias, de acuerdo a lo que establezca la ley. Y empiezan a desgranar toda una propuesta de cómo es que se va a dividir territorialmente el país para que los politiqueros se lo puedan repartir, para que lo puedan feriar, para que puedan construir sus propios cotos de poder a través de los votos traficados y todo lo que ustedes muy bien saben. Y hablan de regiones, y a mí me da risa hablar de regiones, porque conozco en mi libro el ordenamiento territorial y la tela de Penélope, invoco más de 20 intentos de ley para crear la ley orgánica de ordenamiento territorial. Y todos los 20 fracasaron y fueron hundidos por los mismos congresistas porque a ninguno le conviene que le pisen los callos metiéndose en sus feudos. Si la ley orgánica de ordenamiento territorial se diera algún día, podríamos crear regiones como entidades territoriales y yo podría volver a soñar con mi región del eje cafetero, que hoy son 3 departamentos porque un gobernante loco y borracho en algún momento en una de sus giras se dejó convencer de que fragmentaran a Caldas en Caldas, Risaralda y Quindío. Y podría también soñar con mi viejo Tolima, con el Tolima Grande, de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Pero eso es un sacrilegio en Colombia, hablar de esas cosas. Las provincias las han reglamentado de acuerdo a la Constitución y hasta las asambleas les han dado cierto poder para construir provincias. Pero ¿para qué si no hemos sido capaces de construir municipios? Si somos 1.103 municipios colombianos en una extensión que es 3 veces más grande que Francia, mientras que Francia tiene 23.000 municipios, lo cual significa que el municipio es la verdadera célula y entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. Entonces hoy tenemos unas regiones infladas, ficticias, la RAPI, la Región Administrativa de Planificación, para la cual, siendo yo director de planeación de Ibagué, tuve la oportunidad de participar en la creación de la misma, con Boyacá, Bogotá, y el Meta y el Tolima. Y no hemos conseguido nada en esos 20 años de regionalización y ahora los gobernantes de turno nos quieren meter en la RAPE o en la RAP del occidente colombiano, o sea, en la RAP del eje cafetero, olvidándose de que antes de la RAP del eje cafetero, que apenas está en creación, nosotros tenemos 17 municipios de cordillera metidos en otra organización territorial que tampoco ha servido para nada. Entonces yo quiero dejar esto como preocupación y también como marco contextual. Pero hay otra forma de dividir mejor, de manejar los territorios, que es lo que se conoce como el uso del suelo. Estoy hablando de la ley 388 del 97, que el presidente del elefante
sancionó en Ibagué. Samper. Y que ha sido una burla para el país. Discúlpenme, luego voy a abrir una discusión porque a mí lo que me gusta es que para crear conocimiento no se hable de verdades reveladas, sino que cada uno de nosotros piense, analice, discuta, construya. Porque esa es la forma de hacer ciencia, ustedes también lo saben. Entonces ese ordenamiento territorial al interior de los países, y en este caso de Colombia, creado por la Ley 388 del 97, fabrica tres figuras extrañas que se llaman disque POT, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial y Esquema de Ordenamiento Territorial. A mi juicio, y me disculpan los ambientalistas y me disculpa la gente que está metida en ese cuento, los POT han sido la mayor burla que se le ha podido infringir al país. Porque hablaron de ordenar el territorio, pero en la búsqueda de algo muy útil, que es el uso del suelo. ¿Para qué sirve cada centímetro cuadrado del suelo? Y sigue habiendo casas de lenocinio ubicadas después de la curia. Son vecinos de la curia. Y tenemos cerca de todas las universidades centros de consumo de bebidas alcohólicas, una cantidad de cosas que se prohíben en los POTs. Además, los POTs fueron dejados en manos de las corporaciones autónomas regionales, como si el ordenamiento del territorio fuera solamente de tipo ambiental. El ordenamiento del territorio es un mix de muchas cosas, de muchos factores, de muchos elementos que determinan para qué sirven los suelos. Y pienso que esta parte es muy importante para quienes están escuchando en este simposio, porque lo que significa simplemente es que los POTs no están siendo utilizados de manera adecuada. Yo tengo pruebas, por eso lo digo con la boca llena y no me da miedo, que en Colombia la mayoría de los politiqueros están utilizando los POTs a través de una figura que se llaman planes parciales, para meter a lo urbano sus propiedades rurales y lograr aquello que se llama plusvalía, y una plusvalía que va al bolsillo del rico. La plusvalía no va para ningún pobre. Y quienes son constructores y quienes están en todo este cuento de la vivienda, saben además que el ciudadano no tiene ningún derecho ni a pedir nada ni a escoger nada, porque el ciudadano simplemente le toca vivir donde le toca. Y ya es mucho cuento poder vivir. Como decía Anatole France, se prohíbe a los ricos y a los pobres vivir debajo de los puentes. Sí, a los ricos, ¿qué les van a prohibir si ellos nunca van a vivir debajo de un puente? Pero la mayoría de los pobres sí tienen que vivir debajo de un puente. Entonces observen, señores, cómo estas reflexiones aparentemente desilvanadas están conduciendo a que al fin aterricemos en el ser humano como centro único, una visión antropocéntrica del desarrollo integral de las regiones, para que sea ese hombre y mujer, quienes determinen de alguna manera a través de mecanismos de participación qué tipo de derechos son los que ellos tienen y cómo los pueden ejercer en el caso específico de la vivienda. Para mí la vivienda es ambiente, es paisaje. Yo me enamoro del paisaje cafetero y acaban de elevarlo a la categoría de un patrimonio de la humanidad. El paisaje cafetero. Aquí tenemos el paisaje del cañón del Conveima y los depredadores están dedicados a acabar con él. Los ambientalistas y los paisajistas saben que la construcción es una mezcla, una simbiosis hermosa, no solamente entre los materiales con los que se hace la vivienda, sino también con los entornos a los cuales la gente tiene derecho. Los pobres tienen derecho a vivir bien. Los pobres no tienen por qué ser transculturizados, amparándose en el cuento viejo de que tenemos las migraciones campo-ciudad y que entonces el campesino que vivía en una finquita con 50 gallinas ahora tiene que llegar a la ciudad a vivir en una caja de fósforos, porque si cabe él no cabe la mujer.
Y no es una crítica para los constructores, discúlpenme, porque eso es un fuero que cada uno tiene. Pero es una transculturización que definitivamente también está atentando contra los derechos humanos, diría yo, que he estudiado tanto sobre derechos humanos. Entonces los POT, los EOT y los PBOT, pues son instrumentos de tipo legal, indudablemente, y tenemos que funcionar con ellos. No obstante que en este momento el 80% de los municipios colombianos no tienen actualizado su POT y hace rato pasaron los 12 años que la ley establece para la actualización. Entonces observen cómo este contexto geográfico nos va ubicando y nos va llevando a situaciones de migrantes amparadas en la migración campo-ciudad, que por culpa del conflicto armado, yo aquí no busco culpables. Yo lo que pienso es que tenemos urbanizaciones aceleradas y espontáneas, tenemos tugurizaciones, tenemos favelas, tenemos cinturones de miseria, invasiones, hacinamientos. Eso está pasando. ¿Y qué pasa con el ciudadano de a pie, que es el sujeto único y exclusivo de las políticas públicas de vivienda y de equipamiento urbano y de vías de comunicación y de servicios públicos domiciliarios? Entonces podríamos ya casi que ir pasando a ese otro frente que yo tomé, que es el del gobierno y las instituciones. Pero quiero terminar esta parte hablando en los POT de la definición de zonas BIS y zonas VIP, como una de las tantas cosas que allí se habla. El POT dice que los municipios deben tener unos espacios reservados para la construcción de vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. Y resulta que esos espacios, que son las BIS y son las BIP, se utilizan para fomentar subsidios miserables que después de un cierre financiero arruinan y despojan a los mismos poseedores, porque el capital financiero, el poder financiero, ahoga cualquier posibilidad. Ahora último he estado escuchando en las noticias otro cuento bonito para ganarse a los jóvenes, que por fin están empezando a despertar y ya les salieron con el cuento de que les iban a dar casa. Cuando el milenio no quiere casa, ni quiere carro, ni quiere mujer, ni quiere nada. El millennial es otra generación que está pensando distinto. Mucha gente quiso tener casa en Colombia, habitación, y fue quebrado. El UPAC, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que ahora se llama VR, es un remedio miserable del UPAC. Todo eso que se creó para favorecer el capital financiero y es que para financiar la vivienda en Colombia ha terminado en un estruendoso desastre de despojo y misericordia de aquellas personas que algún día tuvieron la ilusión de poseer su vivienda propia. Los mismos politiqueros fomentan la construcción de invasiones. Eso lo vi yo cuando hacía política, pero yo no lo fomenté. Invasiones a zonas de reserva, zonas de protección, rondas de ríos y quebradas. Y patrocinan esas invasiones y después le dicen a la gente que tiene que ir ante el gobierno local a exigir servicios públicos domiciliarios. Tenemos un manejo criminal, diría yo, del territorio por parte de la plutocracia. La otra Colombia, ustedes saben cuál era la otra Colombia, lo que eran las intendencias y comisarías, poco a poco viene siendo arrasado por los dueños del poder, con grandes latifundios que son símbolos de poder, riqueza y dominio.
el movimiento permanente de las fronteras agrícolas para abrir espacios para la construcción. Todo esto hace que nosotros tengamos que reflexionar a ver realmente qué es lo que está pasando con las políticas públicas, con los grandes latifundios, con las grandes extensiones territoriales que se le entregan a los productores de palma y a los grandes ganaderos del país, mientras seguimos fabricando cajas de fósforos para que vivan los pobres. Yo no sé si estoy siendo muy ácido o a ustedes les está preocupando mucho esta serie de planteamientos, pero yo voy a seguir adelante y obviamente asumo las consecuencias de lo que digo. Necesitamos una reforma agraria en Colombia. Recuerdo por los años 68 el gran reformador Carlos Lleras Restrepo, un presidente pantalonudo que quiso establecer una reforma agraria y no le fue permitido. Porque es que la reforma agraria no es quitarle a los ricos para darle a los pobres. La reforma agraria es entender a la Pachamama, entender a la tierra como la gran generadora y poseedora de riquezas. Y que esa riqueza y esa tierra debe ser para quien la trabaje. Y eso no es un postulado comunista. Tenemos que quitarnos de encima tantos fantasmas que nos metieron en el pasado. La tierra es para quien la trabaje. Pero resulta que los dueños de los bienes, del capital y de la tierra son los ricos. Y el único que es dueño de algo es el de su fuerza de trabajo, que es el campesino. Obviamente el campesino nunca podrá superar las altísimas barreras de entrada a la dignidad, porque no es dueño de los otros factores de producción. Pasemos rápidamente, porque el tiempo sí me corre de manera inmisericordia, a analizar el contexto político. En esto no quiero ahondar mucho, pero quiero hablar de algo que sí me preocupa y tiene que ver con mis estudios sociológicos e históricos sobre el devenir de la humanidad y particularmente de América Latina y del Caribe. Porque es que es nuestra tierra, tenemos un continente joven de 200 años, pero subyugado. Y en ese continente se ha desarrollado la cultura política fundamentada en el miedo. Sí, señores, escucharon bien. Nuestra cultura política tiene como base el miedo. Decía que los hijos de la guerra vivimos 70 años de miedo y terror. No es un cliché decir que los muchachos teníamos que huir a dormir debajo de los cafetales, fueran liberales o conservadores, porque los unos perseguían a los otros como el gato al ratón para exterminarlos. Estos 70 años lo que nos hizo fue obedientes, sumisos y genuflexos frente a los verdugos del poder. Le tenemos miedo a la violencia partidista, generada por caciques liberales y conservadores, los mismos que durante más de 150 años, desde 1848 y 1849, que fundaron sus partidos, vienen usufructuando por la vía del terror. Le tuvimos miedo al Frente Nacional, porque fue una patraña que se inventaron los partidos políticos para alternarse 16 años en el poder, repartiéndose milimétricamente la marrana. Así fue, así está en la historia y así lo puede corroborar cualquiera de ustedes que es joven y que de repente no haya leído sobre este tema. Ese Frente Nacional de 16 años de alternancia en el poder, lo único que logró fue castrar, fíjase bien, castrar el desarrollo político de 2 generaciones. Nos fabricaron con miedo al narcotráfico. Y nosotros los pobres no somos narcotraficantes.
ni usufructuamos el dinero fácil. Fueron los ricos, los dueños del poder, los que usufructuaron eso. Con Pablo Escobar, con los hermanos de Cali, con el mexicano y toda esa película que ustedes muy bien conocen y de la cual se aprovecharon de una manera miserable los gobernantes de turno. Y la generación de los años 80, 90 es la generación del dinero fácil. Entonces se dedicaron a ser gatilleros, se dedicaron a matar, porque eso era dinero fácil, o simplemente a traficar con estupefacientes. Ese narcotráfico corrompió a la clase dirigente. Nos metieron miedo con la guerrilla bajo sus diferentes denominaciones y estructuras. Conocí al padre Camilo Torres. Tuve esa oportunidad histórica. Y resulta que la guerrilla no fue otra cosa que el nacimiento de unos movimientos de inconformidad, no sé si generados por influencias políticas o doctrinarias de otras latitudes. Fueron cambiando su ideología, empezaron siendo unos Robin Hood, unos Quijotes, hasta que se convirtieron en unos sanguinarios y secuestradores y narcotraficantes. Eso está escrito, eso no me lo estoy inventando yo. En alguna parte lo he leído. A la autodefensa y a los paramilitares también nos metieron miedo de eso, que porque eso trozaban a la gente con unas motosierras. Y obviamente hicieron hasta para vender. Pero lo más triste de reconocer es que lo hicieron bajo la mirada complaciente y celestina de los gobiernos de turno y muchas veces con la complicidad de esos gobiernos. Como muy bien lo anota Daniel Coronel, un buen amigo periodista que hoy se encuentra en el exilio. Y en la revista Semana pueden consultar ustedes uno de sus artículos que se llama El hombre que sabía demasiado. En ese artículo encontramos verdades que son espeluznantes. Nos metieron miedo a perder la salvación eterna que la iglesia nos prometió para que los que nos portáramos bien y fuéramos obedientes íbamos al cielo. Y los díscolos se iban para el infierno. Ese miedo también nos lo metieron. Esa fue la gran contribución de la iglesia. Y yo soy un hombre de Dios. Pero esa fue la gran contribución de la iglesia para doblegar por la vía de la espiritualidad y la creencia religiosa a los hombres y mujeres de este país y de otros países. Porque he estudiado las realidades de otros países de América Latina y encontramos un común denominador, al menos en aquellos que recibimos la influencia de la conquista de los españoles. Nos convirtieron en un país confesional y sacrosanto. Y en una de las investigaciones que he hecho sobre participación ciudadana encuentro que la mayor parte de las personas que concurren a algún tipo de reunión es reunión religiosa. Eso demuestra que en el subconsciente de nosotros está sumamente arraigado un país confesional. Nos metieron miedo a la supuesta invasión comunista en América Latina y el Caribe. Eso lo propalaron organismos internacionales después de que Fidel Castro en la Sierra Maestra acabó con la dictadura de Fulgencio Batista. Yo no estoy haciendo una apología ni de Castro ni de Cuba. Lo único que digo es que a partir de ahí se regó el cuento por el mundo que América Latina se estaba llenando de comunistas. Y fue justamente en el año 57 donde en Colombia nacieron las juntas de acción comunal, es que como un mecanismo de organización para defendernos de esos comunistas. Miedo a los gobiernos militares de facto entre los años 60 y 90. Viví en 2 dictaduras, en el Brasil y en el Ecuador, y en el Perú.
Entonces conocí los efectos de la bota militar en el manejo del poder y de la exclusión. Y esos miedos nos los metieron hasta el tuétano. Y esta visión sociológica del miedo, pues obviamente es un caldo de cultivo para que la clase política pueda ejercer sus nefastos procedimientos. ¿De qué? Nefastos procedimientos de dominación. Y así canalizar la voluntad popular hacia el ejercicio de una democracia representativa. Y yo hoy voy a hablar aquí al final de la democracia participativa. Yo no necesito que nadie me represente, menos personas que no se representan ni ellas mismas. Yo necesito que Colombia se institucionalice la democracia participativa. Pero aquí ya se le hizo un monumento a la democracia representativa. Repito, a pesar de que la Constitución de Colombia ofrece unos menús muy atractivos de la democracia participativa, pero que no se puede usar, no se puede aclimatar, porque un poco más adelante les voy a plantear algunos factores que lo impiden. El país se parceló de acuerdo al peso específico de cada congresista, magistrado, ministro o funcionario de alto rango. Estamos parcelados. Para aquellos que hablan de parcelación en términos de terrenos, aquí estamos parcelados en tierra, cuerpo y alma por los dueños de las cuotas burocráticas. Porque esto de la política es un negocio altamente lucrativo, donde lo único que se ama por parte de ellos son los contratos y la nómina burocrática. Voy a pasar rápidamente al contexto de Estado, gobierno e institucionalidad. Como ven, llevo un orden lógico, porque ahora, dentro de este contexto político, encontramos en la Constitución que Colombia es un Estado social de derecho. Y yo afirmo que es una monarquía constitucional con división de poderes. ¿Para qué la división de poderes? ¿Para qué Montesquieu habló de repartir los poderes? Porque un hombre con demasiado poder, que en esa época era el príncipe, tendía a abusar de él. Pues en la Declaración de los Derechos del 48 aparece la división de poderes, pero resulta que nosotros tenemos una monarquía constitucional donde se investir, donde se logra investir al monarca, al señor presidente, con poderes omnímodos. Y viven dentro de un peligroso contubernio los tres poderes. Y encuentro que el Ejecutivo legisla, lo que hizo el señor presidente durante la pandemia. Con un estado de excepción, él legisla, el Ejecutivo legisla. El Legislativo ejerce funciones judiciales a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y el Judicial legisla a través de un esperpento que se llama la Corte Constitucional, que tiene que velar única y exclusivamente porque los actos administrativos del gobierno no violen la Constitución. Pero en ese estudio de la supuesta violación, la Corte Constitucional está sacando nuevas leyes. Son de ellos, son del judicial legislante. Es un contubernio perverso, permitido por la Constitución. En un estudio que realicé hace algunos años, basado en la Constitución Nacional, analizando el nombramiento de los altos dignatarios del Estado, pues lo que encontré fue la fabricación de un documento que todos podrán tener acceso a él a través de la Facultad de Ciencias,
que se llama el Roscograma Nacional. Así lo puse. Y nadie me ha podido demandar porque el Roscograma Nacional solamente refleja lo que dice la Constitución. Yo me nombro, tú te nombras, nos elegimos, nos apoyamos, cooptamos, todo lo que tú quieras. Pero lo único es que todos nos podamos arropar con la misma cobija, hacerle pistola al pueblo por debajo de la cobija. La Constitución nos dejó algunos regalos bonitos. Nos dice que somos una Constitución verde, pero verde seco. Que somos una Constitución municipalista, pero nunca hemos tenido descentralización. Tenemos que pedir permiso en un instituto descentralizado para comprar un lápiz. Hay que pedirle permiso al gobierno central. De suerte que eso de municipalista yo lo pongo en duda. Nos creó una fiscalía como un omnipotente Estado dentro del Estado. De ahí saco yo la afirmación de que en Colombia un allanamiento o una detención arbitraria no se le niega a nadie mientras se demuestra lo contrario. Hay una ausencia absoluta de pesos y contrapesos, como existe, por ejemplo, en los países anglosajones. Aquí no hay pesos y contrapesos, aquí hablan de choque de locomotoras. Enemistades de un jefe de un partido con la Corte Suprema de Justicia. Lo que digo yo en términos coloquiales, un poco de maricaditas, a través de las cuales nosotros pretendemos dibujar realidades que no existen. Una institucionalidad débil, fragmentada y con pérdida absoluta de credibilidad. Estas son palabras de José Eliezer Ocampo Duque, acuñadas por él. Una institucionalidad débil, fragmentada y con pérdida absoluta de credibilidad. El ciudadano ya no cree en nada ni en nadie. No cree en sus instituciones y menos en sus gobernantes. No obstante que hay instituciones dentro del país que son ejemplos de eficiencia, eficacia y economía, que las podemos mencionar con los dedos de las manos. Hay muy buenas instituciones en el país, pero en esto no quiero ser destructivo. Pero la mayoría de la institucionalidad colombiana es débil, fragmentada, excluyente. Miremos nada más para el tema de la construcción y desarrollo de ciudades. Hay que hablar de planeación nacional, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte e Infraestructura, de las comisiones de servicios públicos, que no son otra cosa que una burocracia blanca que maneja el señor presidente desde su relojera. Notarías, curadurías, oficinas de planeación, todo lo que ustedes quieran, delineamiento urbano, y tenemos una cantidad de cosas que se hacen en muchas partes, pero no hay una integralidad. El Estado y las instituciones definitivamente han abierto un abismo muy grande entre el gobierno y la sociedad civil. Han generado desconfianza y han generado falta de credibilidad. Falta de credibilidad. Y hay un gobierno, no solo el de Colombia, en América Latina son varios, que arrastran prontuarios delictivos con malversación de fondos y corrupción rampante. Y para el caso colombiano tenemos cosas patéticas, como Reficar, Odebrecht, Hidroituango, Ministerio de las TIC, el saqueo a Bogotá, y sigue haciendo la lista porque son como 40, que los maneja la burocracia blanca. Hay episodios vergonzosos y dolorosos, como la Comunidad del Anillo, el Cartel de la Toga,
congresistas privados de la libertad y otros investigados por enriquecimiento ilícito, los falsos positivos, las masacres del Aro, Bojacá, Pipiripán, etcétera, etcétera, etcétera. Y no para uno de contar los desaciertos y los desaguisados que se cometen. Y todo eso va en contra de la sociedad civil. Es la única que tiene que pagar. Y paga porque paga. Paga a través de reformas tributarias, le dan caramelitos como que le quitan el IVA sobre la comida y le meten otra cosita por otro lado. Los financieros del Estado son magos para eso. Tenemos un proceso de paz que el gobierno viene manejando, diría yo, que a troncas y a mochas. Desde el 2016 que se firmó el acuerdo de paz y que yo lo respeto, aunque no lo comparta, en su integralidad, lo respeto porque el acuerdo de paz fue blindado por el presidente Santos por un periodo de 12 años. Óigase bien, y fue elevado a carácter de constitucionalidad. O sea que el acuerdo de paz se cumple o se cumple. Y resulta que no hay una voluntad política, como dicen ahí, para despistarlo a uno. No hay voluntad política para que ese acuerdo de paz se aclimate. Llevamos cerca de 200 personas muertas o desaparecidas y que se vinieron del monte por aquello del acuerdo de paz. Y tenemos también burocracia blanca y la guerrilla gracias al acuerdo de paz. Y tenemos una JEP, que a mi juicio es un organismo bien intencionado, pero maniatado, que es la que quiere juzgar cosas que son injuzgables en este país, como el reclutamiento forzado de menores, los genocidios, las masacres, la violencia sexual, los campos de concentración, los secuestros y mil cosas más, que nunca van a ser castigadas. ¡Qué tristeza! Qué tristeza, porque aquí hacen como los gatos, a todos le van echando tierrita por encima. Un gobierno que tiene políticas públicas contradictorias y formuladas a la medida de los intereses de los grupos de presión y de poder. Porque es que las políticas públicas nacen, oígase bien, nacen en el alto gobierno. Allí es donde se fijan las políticas públicas. Y resulta que allá nadie tiene acceso. Por ahí ponen un representante de los guapachosos que nunca va. Pero son cosas que se fabrican al amaño del gobernante de turno. Y salgo de este contexto porque me parece demasiado amargo. Y me voy al contexto económico y financiero. Se me está acabando el tiempo, desafortunadamente. Dentro de la política neoliberal, la apertura económica en el gobierno de Gaviria, la internacionalización de la economía, surge en América Latina y particularmente en Colombia un contexto macroeconómico y financiero de apertura al mundo, eliminación de proteccionismo. Nosotros cambiamos el modelo cepalino para el modelo neoliberal. Un desarrollo tecnológico acelerado y aprovechado por los ricos de los países, con el consiguiente incremento de pobreza y miseria en altísimos porcentajes de la población. La firma de tratados de libre comercio, onerosa, con términos de intercambio perversos, con baja de aranceles, cuando no la eliminación de los mismos, incremento de importaciones, aún de cosas que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué se quebraron los arroceros? ¿Por qué se quebraron los avicultores? ¿Y por qué se quebraron los algodoneros? Porque los gringos dijeron en el acuerdo, en el TLC, que Colombia tenía que importar cuartos traseros de pollo.
para poner un solo ejemplo. Pero hay 100 puntos del TLC que tengo bien analizados. Todo esto fue deprimiendo a sectores importantes de la industria nacional. La deslocalización de las empresas en el mundo. Eso sí que es importante. Nosotros no tuvimos nada que deslocalizar, pero los países ricos sí. Hoy usted compra un computador cuyo teclado se hizo en México y la pantalla se hizo en Taiwán y el mouse se hizo en qué sé yo, en Argentina. Eso es el resultado de la deslocalización y de la globalización. Y nosotros no estábamos preparados para eso. La industria de la construcción, por ejemplo, en diferentes modalidades y sectores es un buen negocio. Así los constructores se quejen. ¿Por qué los constructores reciben los contratos? Los transportadores transportan. Los expendedores venden materiales. Y aquí los circuitos económicos se mueven a una gran velocidad y generan jugosas utilidades por la vía de la disminución de costos o el incremento de los ingresos. El gobierno es el mejor contratante y saca sus propios beneficios por la vía impositiva, por las reglamentaciones y a veces por el jugo que dan los contratos. Las empresas de servicios públicos reglamentadas como obligación del Estado de acuerdo a la Constitución Política de Colombia se convirtieron en negocios mediante las concesiones, las privatizaciones, la entrega a los particulares de las fuentes de agua, el tráfico de agua en bloque, la apertura a las energías alternativas manejadas por particulares y mil cosas más. Entonces el contexto económico y financiero es claro. El sector que más se beneficia, que siempre se favorece por las políticas públicas y las reglamentaciones, es el sector financiero. Los establecimientos e instituciones financieras nunca pierden. Han sido privilegiados por las mismas leyes, por la misma normatividad macroeconómica y microeconómica. Entonces aquí lo que se mueve es mucha plata, señores, para no hablar pues muy largo. Y por la plata baila el perro, dicen los montañeros. Y aquí detrás de todo este cuento aparece entonces un contexto social y ambiental que es donde yo quiero aterrizar. Una visión antropocéntrica del desarrollo y el ser humano como eje definidor de políticas públicas. Esa es como la premisa que yo plantearía. Necesitamos construir ciudades con rostro humano y amigables con la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que una población miedosa, pusilánime, genuflexa, en ningún tipo de organización social fuerte, es un sujeto pasivo para la imposición de políticas públicas que se formulan a conveniencia de los generadores de riqueza, sin importar los intereses, sueños y aspiraciones de los ciudadanos. Los procesos de participación ciudadana deben generar un debate teórico y pienso que aquí en este punto es donde está la esencia de mi propuesta en la conferencia. Los procesos de participación ciudadana deben generar un debate teórico entre la democracia representativa y la democracia participativa. Pues allí están las fuentes primigenias de la participación ciudadana. Actualmente el régimen político más extendido en los países occidentales es la democracia representativa. Democracia representativa de profunda extracción burguesa y liberal. Los elegidos están autorizados y legitimados para transformar la voluntad popular en actos de gobierno. Algo así menciono en mi texto de Democracia y Participación Ciudadana en Colombia
una encrucijada social. Autores como John Locke, que ustedes conocen, y Hobbes, hablan de la delegación contractual que el pueblo hace de su soberanía. Hobbes, John Locke. El pueblo hace una delegación contractual de su soberanía cuando elige que lo represente. El mismo Rousseau dice que tan pronto como el pueblo elige a sus representantes, se vuelve esclavo. O sea que esta perla no es de Ocampo, es del tal Rousseau. Tan pronto como el pueblo elige a sus representantes, se vuelve esclavo. No es nada. Está representado y sus representantes detentan el poder. Y ya no es soberano. Ya no hablamos de pueblo soberano. Los representantes elegidos y los partidos políticos constituyen una oligarquía clientelista que defiende sus propios intereses, que se arropan con el manto tutelar del Estado de Derecho, que es constitucional y por consiguiente incontrovertible aparentemente. Esta participación está institucionalizada. Mi gran preocupación es ese tema. La democracia representativa está institucionalizada hace mucho rato y está legalizada a través del voto. Artículo 103 de la Constitución Política son mecanismos de participación ciudadana, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, bueno, y otros que la ley los reglamentará. Entonces el voto, además desde el 91, es recontraconstitucional. Y también está legalizada porque hay instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que constituyen una robusta maquinaria para hacer elecciones. Aquí no estoy diciendo nada nuevo. En cambio, ¿qué pasa con la democracia participativa? Como organización política en la que el ciudadano del común logre una influencia directa con relación a las decisiones del Poder Ejecutivo, buscando además superar el monopolio de la democracia representativa. Esta democracia participativa debe ser institucionalizada. Es decir, que se vuelva casi que una obligación y el Estado tendrá que estudiar los mecanismos para institucionalizar la democracia participativa. Hay autores interesantes como el colombiano, el profesor Fabio Velázquez y Enrique Dussel, que proponen colocar la democracia participativa por encima de la representativa, para resaltar el verdadero poder de la comunidad como fuente primigenia de derechos y demandas sobre un poder delegado como es la democracia representativa. La participación se puede institucionar desde las juntas de acción comunal, las subjuntas, las juntas administradoras locales, los movimientos sociales, las organizaciones gremiales, las ONG, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, después de estas reflexiones, quiero manifestarles que muchos factores conspiran contra la institucionalización de la democracia participativa. Yo lo llamo factores perturbadores de la democracia participativa: el abstencionismo por encima del 60%, el clientelismo, el autoritarismo a todos los niveles, el autoritarismo a todos los niveles, amparado en aquello de que el Estado tiene un poder omnímodo, no discutible y ejecutable. La baja capacidad asociativa de nuestro pueblo, eso conspira. La desafección política, la gente ya no quiere saber nada de nada. El corporativismo,
país manejado por las grandes corporaciones, por los grandes trusts, los grandes clanes y las grandes mafias. El conflicto armado. Bueno, el poco interés del gobierno para montar una institucionalidad de la democracia participativa. La ignorancia del mismo pueblo, el desconocimiento que existe en la sociedad sobre el tema, la apatía por la participación, la desconfianza y credibilidad frente a los gobernantes e instituciones, la desafección social por políticos y gobernantes. ¿Qué hacer para participar entonces y cerrar estos comentarios? Pues yo he tomado más de 40 textos que he consultado para mi tesis doctoral en participación ciudadana, que hay unas organizaciones que nos pueden ayudar para participar en este caso específico de la construcción de ciudad. Y voy a empezar por las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales. Las de acción comunal nacieron en el 57, ya lo mencioné, y las juntas administradoras locales nacieron en el artículo 318 de la Constitución, donde se autoriza a los consejos para dividir sus territorios en comunas y corregimientos, ya sean ellos urbanos, para el primer caso, o rurales para el segundo. Y cada una de estas comunas y corregimientos será manejada por una junta administradora local de no más de 9 personas. Y dentro de las atribuciones de la junta administradora local está la planificación del desarrollo económico y social de su respectiva comuna o corregimiento. Los consejos de planeación establecidos en la ley 152 del 94, los consejos territoriales de planeación difíciles de conformar, pero que son un instrumento importante de participación ciudadana, porque allí caben todas las fuerzas vivas y organizadas de los municipios. Los planes de desarrollo por comunas y corregimientos, indudablemente eso es un espacio importantísimo para que la gente pueda decir qué es lo que quiere con respecto a su escuela, lo que quiere con respecto a su parque, a su centro de salud, a su mobiliario urbano, a sus vías de acceso, a su iluminación, hacia su transporte. Yo sueño con que las organizaciones dedicadas a la construcción de ciudades se sienten con la gente a hablar de estas cosas. Las asociaciones de viviendistas estuvieron de mucha moda hace unos 20 años en Ibagué, por motivos que no viene al caso mencionar, la mayoría fracasaron y tuvieron serios problemas por intereses personales. Las asociaciones profesionales sectoriales, Sociedad Tolimense de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la cual pertenezco, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Tolimense de Arquitectos, la Asociación de Topógrafos, la Asociación de Paisajistas, de Delineantes de Arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que están metidos en ese cuento tienen que empezar a fomentar la participación desde algún lado. Los consejos municipales, en una de las 13 funciones que le asigna la Constitución a los consejos, dicen ordenar el desarrollo de su territorio. Pero eso no pasa. Ellos dicen que con aprobar el POT a pupitrazo limpio, con eso ya cumplieron con su obligación. Las veedurías ciudadanas creadas por la Ley 850, indudablemente, que son un instrumento de participación. Y deberíamos estar trabajando mucho en lo de las veedurías, porque si de aquí en adelante vamos y queremos hacer las cosas bien, no hay ninguna razón para que nos ocultemos o para que nos dé miedo que alguien nos esté viendo. Las juntas de vigilancia de los servicios públicos domiciliarios. La ley establece unos representantes de la comunidad en las empresas de servicios públicos domiciliarios. Hay otros que se llaman los copacos, que son representantes en el sector salud.
los consejos municipales ambientales que nunca los reúnen, las juntas de vivienda comunitaria, los organismos de control. Los organismos de control no deben actuar a posteriori, como estableció en el 267 de la Constitución, que la Contraloría ejercería un control posterior y selectivo. Yo quiero volver al control previo y perceptivo, porque después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Los comités de prevención de desastres, hombre. ¿Cómo es que nosotros estamos asistiendo a verdaderos desastres, a verdaderas masacres de ciudadanos que construyen en zonas de riesgo? Los comités cívicos. Pienso, para no hacerme más extenso, que esta es una visión apocalíptica, pero al mismo tiempo constructiva, y que nos debe llenar de esperanzas en construir un país diferente, un departamento diferente y unos municipios también diferentes. Y en esto yo quiero referirme al doctor Andrés Ernesto Francis como decano de la Facultad de Ciencias y director de la maestría de urbanismo. La academia tiene una responsabilidad inmensa, inmensa, que va más allá de la transmisión del conocimiento. Y tiene que llegar hasta la sensibilización de las personas para que entendamos que la ciudad, yo no me fui a las civitas ni a nada de esas cosas romanas, porque no viene al cuento a hablar de eso, estoy hablando de las ciudades modernas, que las podemos construir ahora que están empezando a ser grandes. Yo llevo 20 años trabajando el proyecto del área metropolitana del Gran Ibagué, porque pienso que aún es tiempo de que la macrocefalia urbana no nos atropelle, como en las grandes urbes del mundo. Mucha responsabilidad de nosotros, los investigadores, los académicos y los docentes, para ir empezando a aclimatar estos procesos de participación ciudadana dentro de la sociedad y convertirlos en un verdadero compromiso de nosotros como generadores de conocimiento y de riqueza mental. Muchas gracias a todos por su atención. Ha sido un verdadero placer. Si a alguien ofendí con mis afirmaciones, le estoy rogando que me disculpe porque no quise molestar a nadie. Pero me sostengo en todo lo dicho. Muchas gracias. Don Eliezer, muchísimas gracias. De verdad, me divertí muchísimo con su conferencia. Creo que puede bajar un poquito la cámara, que le está tomando la mitad nomás la cara. Me faltó contar algunos elementos importantes acerca de por qué Jorge Eliezer está en estos momentos. Para quienes quieran participar, entonces recuerden que pueden levantar la manito o escribir en el chat o encender la cámara o activar el micrófono sin ningún problema. Lo que buscamos es que tengamos como unos espacios abiertos de interacción. Así que podemos intervenir sin ningún problema. Mientras pues todos se animan, yo por supuesto siempre hago como la primera intervención, esperando que se vaya allí llenando el propósito. Entonces, le digo que me divertí muchísimo porque cuando plantea la visión apocalíptica desde el comienzo, Jorge Eliezer, pues claro, me queda inmediatamente pensativo, pero es nuestra realidad, ¿no? Constantemente estamos reflexionando y confrontando lo que sucede en nuestro país y en el mundo, y me gusta mucho que esa ironización que genera, o esa ironía, pues evidentemente está sustentada en unos argumentos sobre la relación y el exceso de los poderes y el sustrato mismo del poder basado en el miedo. Y también me gusta mucho este tipo de exposición, que es una exposición clásica, con un orador, con unas ideas que se plantean y se desarrollan. Y le agradezco muchísimo porque precisamente algo de lo que buscamos es esa integración intergeneracional que nos permite tener visiones de antiguas generaciones a nuevas generaciones y viceversa, lo que nos permite un diálogo bastante
amplio. Hay algo importante cuando les dije que me había faltado hablar acerca de cómo nos encontramos, y es que fue hace poco tiempo, y a mí me parece una maravilla lo que sucede con los libros, ¿no? En una intervención que tenía en la Galería Vive el Arte, estaba Jorge Eliezer, me entregó su libro, me dijo que tenía que irse pronto, y me leí el libro y me pareció fantástico sobre la participación ciudadana. Además, porque dentro de algunos de los datos que tiene el libro y a través del cual nos conectamos y hoy está Jorge Eliezer acá, un elemento de participación ciudadana que me pareció fantástico. Cuando se habla de participación ciudadana, Jorge Eliezer analiza que las personas que, o digamos, los principales eventos de participación son las congregaciones religiosas o las actividades religiosas. Eso evidentemente se genera un sesgo del cual nos hablaba Jorge Eliezer, pero también conduce a esa reflexión de que esos espacios de encuentro son los que nos traen a estos momentos, a poder tener esos procesos de confrontación de nuestra realidad. Yo quisiera preguntarle inicialmente sobre una visión frente a la fragmentación territorial. Si bien, por ejemplo, en algún momento usted nos hablaba de una ilusión de el Gran Caldas o del Gran Tolima, yo tengo también como muchos elementos disímiles frente al territorio, en el sentido de que a veces parece que la fragmentación territorial o balcanización o el fortalecimiento del municipio como entidad administrativa cada vez más independiente puede fortalecer el desarrollo de las comunidades. Mientras que mientras los países son más grandes o las regiones son más grandes, a veces se vuelve más inoperante el proceso administrativo, que hace parte de las discusiones de centralismo, federalismo y todo esto. A mí me gustaría conocer su opinión sobre esta visión del territorio frente a lo regional, frente a la balcanización, frente al municipio como el centro de administración. Muchas gracias, Ernesto. La verdad, yo me voy a referir a nuestras realidades constitucionales y legales que imperan en el momento. Yo pienso que la asociatividad territorial es importantísima en la medida en que nos permite manejar economías de escala, en la medida en que nos permite aprovechar ventajas comparativas y competitivas de las diferentes regiones, nos permite establecer unos circuitos económicos y comerciales entre ellas, pero ante todo permiten que si bien no estamos centrados en lo pequeño, tenemos que aprovechar las ventajas de lo grande. Yo recuerdo que para la RAP de la región central, que hoy es una realidad de Apuño, hablábamos de trasladar 50 industrias de Bogotá a Ibagué, que abrieran sus sedes aquí en Ibagué. Hablábamos de fomentar el turismo desde Bogotá hacia el Tolima, la ganadería desde el Meta hacia todo el resto de la región y la producción agropecuaria desde Boyacá y Tolima, que beneficiaría a todos los miembros de la RAP. Y en la práctica eso es bueno porque me lleva un poco a pensar en las áreas metropolitanas que si no tienen una figura similar, porque estas últimas tienen un núcleo o metrópoli y unos municipios pequeños alrededor, también es una asociatividad territorial importante que la he visto crecer en el caso de Pereira, porque yo asistí a la construcción de la región que se llama ANCO, Asociación Área Metropolitana del Centro Occidente. Y en esencia esa asociatividad territorial es buena, pero ¿por qué es que no quieren que pase? Porque la Constitución dice que para crear una región, que es algo más que un departamento, puede ser una asociación de departamentos, se requiere que el Congreso expida una LOT, una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y les comentaba que hay 20
proyectos fallidos, y hace 3 o 4 años apareció una ley, la 1454, que la nombran de manera rimbombante como Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero no es Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como se demostró en una ponencia presentada en un congreso internacional en Pereira, donde apareció el señor ponente de esa ley y al fin aceptó que no era sino una ley de mínimos, porque la misma Constitución establece unos requisitos muy claros para que haya una región, para que haya una LOT. Y esa LOT permite, entre otras cosas, la creación de regiones y de territorios indígenas. Y en el caso de los territorios indígenas, pues ustedes imaginarán que en el caso de Collaima o de Natagaima habría que desaparecer el municipio para convertirlo en territorio indígena, y se acabaría la vaquita lechera de las transferencias que el gobierno le envía a los resguardos y a los cabildos, y que hoy son usufructuadas por los alcaldes de los municipios. Y en el caso de las regiones, pues si creáramos mi vieja región del Bielsa, pues tendrían que desaparecer 3 gobernaciones, 3 asambleas, 3 circunscripciones electorales para Cámara. Entonces ustedes imaginan la debacle que eso generaría para la clase política. ¿Algún otro comentario? Bien, no sé si alguien se anima. Bueno, mientras alguien se anima, quiero contarle que ese proceso del miedo como factor de control me hizo recordar El nombre de la rosa de Humberto Eco, y ese proceso inclusive de la proscripción de la risa por su condición de relativizadora del poder. Y me gusta mucho como usted lo expresa frente a que el miedo genera esa sociedad genuflexa, ¿no? O arrodillada. Y una pregunta es, ¿cómo activar en medio de tantas décadas, inclusive los siglos de nuestra historia, de fomento del miedo? ¿Cómo hacer para generar una participación ciudadana libre, sin temor? Creo que ese reto requiere de cierta técnica política para que la participación realmente se active y que no continúe el miedo. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cómo hacer para activar esa participación ciudadana sin miedo? Muy bien, yo pienso que el último miedo que la gente está viviendo en Colombia es el miedo a sus gobernantes, el miedo a sus instituciones esquilmadoras, el miedo a la opresión, el miedo a la fuerza, al ejercicio de la fuerza. Y ese miedo nos tiene invadidos, y creo que es un proceso de largo aliento donde el gobierno debe entrar a trabajar con un tipo de organizaciones que tenga que ver con la reacción del ser humano, con la mente, con el comportamiento, con los principios y los valores. Eso por una parte. Y desde la academia nosotros creo en esto que tenemos una tremenda responsabilidad también para irle haciendo entender a la gente que a uno lo único que le debe dar miedo es que le dé miedo. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos alguna intervención? Quien quiera intervenir, por favor, hágalo libremente. Recuerden que yo sigo interviniendo hasta que alguien decida intervenir. Bueno, allí nos está mostrando Jorge el libro, ese librito. Si quiere hablarnos un poco de ese libro, Jorge. Bueno, este libro, este texto se denomina Democracia y Participación Ciudadana en Colombia, una encrucijada social. Este libro lo elaboré partiendo de la base filosófica, sociológica y teórica que utilicé en mi tesis doctoral, que se llamó La participación ciudadana en Colombia, y el estudio de un caso específico que es el Tolima. Entonces, aquí en Democracia y Participación Ciudadana hay una visión múltiple de diferentes autores, más de 30,
que han venido machacando este tema desde hace 30 años y que nos lleva a la reflexión final sobre qué puede ser la participación ciudadana en Colombia y particularmente los mecanismos de participación, no de democracia representativa, sino participativa. Y trae unas conclusiones interesantes sobre ese campo que también nos puede ayudar en el ejercicio académico que debemos adelantar. Y ese fue publicado en 2019 y hoy, del 2021, mostramos este nuevo libro que se llama La participación ciudadana en el Tolima, un estudio de caso. Yo pienso que este libro es de particular importancia para quienes nos dedicamos a la investigación, al estudio, al análisis, porque nunca en el Tolima se había hecho un ejercicio real que permitiera establecer qué es lo que está pasando en los 47 municipios con respecto a la participación. Entonces, con mi presidente de tesis, se elaboró un cuestionario, hicimos una encuesta online, yo visité los municipios, nos respondieron el 57% de esos municipios a ese cuestionario que planteamos, y como resultado de eso tenemos, yo diría que una nueva base de datos inédita. Si alguien pregunta, cualquier estudioso que pregunte, ¿cómo es la participación ciudadana en el Tolima? Debe leer este libro o si no debe irse a hacer un trabajo de campo y recoger lo que está recogido aquí. De suerte que es un elemento valiosísimo también. Y pues ambos libros, que han sido un esfuerzo inmenso de producción y edición, están a disposición, si Ernesto me permite, en la Facultad de Ciencias o yo doy algún teléfono. Lo importante es que la gente se contacte y que leamos y que empecemos a debatir sobre estas cosas. Claro que sí, yo ese no lo he leído, Jorge, el último. ¿Cómo hacemos para conseguirlo? ¿Pego su teléfono aquí en el chat para que todos puedan tenerlo? Sí, por favor. Y la semana entrante yo lo llevo a la facultad. Es que salió apenas la semana pasada. De tecnologías, no de ciencias, Jorge. De tecnologías, perdón. Eso. De tecnologías. Perfecto. Obviamente tengo que leérmelo. ¿Cuál es el propósito también de esta intervención de Jorge y mi invitación? Es que precisamente cuando debatimos en la academia sobre las relaciones entre diseño de infraestructuras, entre diseño de políticas, entre gestión de proyectos, siempre vemos que hay unos tabiques que a veces permiten o impiden la comunicación armónica de esos campos. Y a través de la lectura de su libro y también de la conferencia que nos da hoy, evidentemente, un factor necesario que es el que permite realmente consolidar las propuestas desde la orilla en la que estemos, es la participación ciudadana. En la actualidad se nos ha vuelto un mote eso de socializar o participar, hacer participativo, presupuesto participativo, y eso se ha vuelto es un proceso de socialización, no un proceso de participación. Y por eso me agradó tanto su libro, Jorge, le agradezco muchísimo, por supuesto, por habérmelo dado y porque finalmente ese libro nos comunicó para estar en este espacio. Yo les recomiendo, evidentemente, el libro. Aquí en el chat ya queda el teléfono para que se comuniquen con Jorge. Yo procuraré también comprarle algunos ejemplares para distribuirlos entre algunos de mis estudiantes. Para cerrar, quisiera hablarle de un elemento que usted nos nombró frente a Anatole France y la prohibición de vivir bajo los puentes, ¿no? Yo inmediatamente pensé en el modo prohibitivo que tenemos nosotros de disfrutar la ciudad, es decir, realmente no disfrutamos de la ciudad como la exposición de nuestros cuerpos, sino el espacio prohibitivo. Hay muchas actividades que no se pueden realizar ni siquiera porque no beneficien o no atiendan al bien común, sino porque hay una visión de la regulación del espacio que tiene como fundamento normativo una visión de las élites, ¿no? Un nacionalismo cosmopolita, y me interesó mucho precisamente relacionarlo con lo que usted nos hablaba acerca de
cómo fomentar la participación desde el más humilde, cómo realmente fomentar la participación del campesino, del desposeído, del habitante de calle, entender que todos somos ciudadanos y no simplemente números clasificatorios y digamos como sucedía a principios de siglo, si se es heterosexual y se tienen hijos y se tiene finca, se puede votar y si no, no, si no, no se es ciudadano. Me gustaría para finalizar esta sesión escuchar un poco su visión sobre ese factor de la participación, de la exclusión, del espacio que usted concibe. Importantísima esa reflexión, Ernesto, porque pues, nos lleva al punto álgido de nuestra gran preocupación y es cómo conseguir que se construyan ciudades para los hombres y mujeres, para los seres humanos y también para los animales, y también para preservar la fauna y la flora y las riquezas hídricas. Es decir, el paraíso soñado que no podemos encargárselo a los depredadores porque sería como poner el diablo a hacer hostias. De tal manera que la formación de nueva clase dirigente que ustedes hacen desde sus facultades en la universidad, en los posgrados, pues apunta a eso, primero a sensibilizar a la gente que abandone la tecnocracia. Yo fui un tecnócrata hasta los años 90, 2000, pero la sensibilización hace que uno mire el mundo de una manera distinta y ahí cobra relevancia, por ejemplo, un habitante de calle, que es un código y que de pronto no tiene ni cédula, entonces es invisible, porque nos vuelven visibles en época preelectoral a través del código de la cédula, o de una madre cabeza de familia que la enseñaron a ser pordiosera y que cada vez está esperando tener un hijo más para que le den más plata dentro del asistencialismo perverso que se montó en este país bajo la presidencia que hubo antes del presidente Santos. Y entonces se convirtió este país en un país de pordioseros, de miserables, y todo el mundo se despierta esperando que le den algo. Y durante la pandemia lo acrecentaron más porque tomaron billones y billones de pesos para extorsionar a la gente por el estómago a través del asistencialismo. Entonces, esa gente que es víctima del asistencialismo, es víctima porque también le castraron su capacidad de generar. Nadie quiere trabajar, todo el mundo quiere el Plan Colombia, el plan de jóvenes, el plan de ancianos y miles de planes para repartir mendrugos de pan, como en el pasaje bíblico del rico de Epulón. Entonces, si nosotros nos vamos a esos sectores de la población más deprimidos, esa gente ni siquiera sabe que tiene derechos. Y de repente hay que hacer un trabajo muy interesante con ellos porque se creen animalitos, entonces ellos no, se creen sujetos de derechos. Por eso es que los derechos humanos es un tema que me apasiona, porque ahí empecé a descubrir precisamente que cada ser humano es un mundo diferente y que tiene el mismo valor ante Dios. Tenemos diferentes valores que nos acomodan por arandelas y accidentes de la vida. Hay que volver a ese punto primigenio que tú tocaste, de la gente del montón, para que esa gente empiece por lo menos a cambiar su cassette o su chip. Se dice ahora, yo me quedé en cassette, estoy viejo. Cambien su chip y entiendan que este es un mundo, como dice Salamea, el mundo es ancho y ajeno, dice Salamea, y el mundo es ancho y ajeno. Quiere decir que es de nadie y es de todos. Y muchas veces la visión del mundo que tiene la gente es una visión sumamente estrecha. Hay gente que no ha ido sino hasta Gualanday, otros que han ido hasta Cajamarca, otros que nunca han venido al centro de la ciudad. Yo conozco todo eso y dentro de la ciencia de la sociología, pues uno encuentra que hay que empezar a rescatar a la gente, rescate por la gente. Muchas gracias por ese comentario.
Jorge, muchísimas gracias a usted. Con esto entonces cerramos la sesión de la mañana del tercer simposio en estudios de arquitectura y ciudad. Los esperamos esta tarde con la conferencia de Sebastián Díaz Ángel desde Nueva Orleans. Jorge, nuevamente muchísimas gracias, los mejores deseos y a todas y a todos los asistentes nos vemos más tarde. Pásenla muy bien y disfruten mucho este simposio. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Un saludo fraternal, Mario. Mario Enrique Uribe Macías. Igual, Jorge Eliezer, es un gusto. Chao, que estés bien. Muchas gracias. Okay. Dios les pague.